hablar de imaginarios, sí de narrativas, pero tienen que ver con imaginarios. Entonces, el primero es que aquello que no existe en el sistema de representación es lo que sostiene una narrativa, no existe, ¿no? Entonces, Simone de Beauvoir se dio cuenta de eso en 1949 y entonces la mujer que había estado encerrada en la casa va a salir y va a convertirse en un ser sexual. Antes de eso, los últimos 500 años, las mujeres no éramos seres sexuales. También se dio cuenta de eso una artista actual, porque esto sigue vigente hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, ella en un catálogo del Museo Metropolitano de Nueva York se da cuenta que todas las figuritas prehispánicas que tienen forma de mujer se llaman mujer sentada, mujer arrodillada, mujer parada. Mientras que las figurillas de hombres se llaman chamán con sombrero, jugador de pelota con bat, ¿sí? Entonces, había oficios para los hombres. Entonces, ella hace una narrativa pictórica donde le empieza a poner a las figurillas oficios, ¿no? Algo que se nos había negado durante los últimos 400 años. Entonces pone una lingüista, una astrónoma. De este lado puse cómo están las fichas en el catálogo del Met, ¿sí? Y cómo ella las va cambiando, ¿no? Poeta, gemelas matemáticas. Ahora, ¿por qué hago esta introducción del sistema de representación? Porque estos son solo ejemplos para que entiendan cómo si no aparece en el sistema de representación, no aparece en la realidad. O sea, las mujeres no teníamos derechos a oficios. Bueno, mi tesis es que el sistema que nace a finales del siglo XV y principios del siglo XVI crea tres monstruos en el imaginario: la bruja, el caníbal y el lascivo oriental. Y eso se construyen a partir de la bruja. Hay una relación de la bruja muy importante con el sistema patriarcal que luego va a sostener el paradigma económico capitalista. Entonces ahora es justamente lo que quiero explicar. Bien. En el siglo XVI, lo que va a aparecer, me voy a sentar porque si no los papeles me estorban. En el siglo XVI lo que va a aparecer es la bruja, y con la bruja un proceso económico muy interesante. En Inglaterra son los primeros fenómenos que hay un deslinde de tierras, y al haber un deslinde de tierras, los campesinos empiezan a migrar a las ciudades. Eso no solo provoca mano de obra barata en las ciudades, hacinamientos, que las mujeres pobres que trabajan en el servicio doméstico vivan solas, sino también jóvenes, rebeldes, vagabundos sin trabajo. Y entonces va a haber una política maliciosa, digamos, de parte del Estado, que va a hacerse de la vista gorda cuando empiezan a haber violaciones en manada de jóvenes pobres y jóvenes ricos a mujeres solas. Paralelamente van a nacer los burdeles financiados por los impuestos del Estado, y paralelamente se va a empezar a ver los primeros juicios contra mujeres heréticas. En esa época aparece el libro Malleus Maleficarum, que es como un tratado sobre todo lo que hacen las brujas. Y entonces las brujas están relacionadas al Sabbat judío, utilizan la misma palabra para el Viernes Sagrado de los judíos para hablar de aquelarre, están ligadas a lo lascivo porque besan el osculum inmundus, que es el ano del diablo. Este proceso, que lo explica muy, muy bien una feminista italiana, Federici, en un texto que se llama Calibán y la bruja, va a reproducirse en la colonia. Si bien los burdeles lo que quieren proteger es eso, ¿no? Eso tenía que ir antes, pero bueno. Van a reproducirse en la colonia, y entonces la colonia, la representación del continente encontrado, es una mujer, y una mujer que es salvaje, antropófaga, ¿no? Vemos aquí los 4 continentes de Marten. Los 2 de abajo, Europa y Asia, son civilizados de alguna manera, y los 2 de arriba, América y África, son salvajes. Pero una de las características de América es que además de salvaje, América es antropófaga. Y entonces vamos a encontrarla en los dibujos tanto de César Ripa del siglo XVI hasta, ¿no? Bueno, ahí está
una salvaje, ¿no? Sabemos que es una antropófaga porque la imagen de abajo es un cráneo que ella está aplastando. Y vamos a encontrar esta misma imagen hasta entrado el siglo XIX en una enciclopedia de 24 volúmenes de Giulio Ferrario, donde hablamos de la vestimenta de la gente americana. Para que vean toda la prolongación. El americano salvaje luego se va a convertir en país del tercer mundo. Bien. ¿De dónde vino esta idea del antropófago? Bueno, vienen de las ideas medievales y el primero en hacerlo es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón va a encontrar, el libro que más le gustaba era el libro de Mandevilla, un libro de viajes parecido al de Marco Polo. En ambos libros, tanto en el de Mandevilla como el de Marco Polo, aparecen pies grandes, cíclopes femeninos o amazonas, hombres acéfalos, ¿sí? Y los famosos cinocéfalos, hombres con cabeza de perro. Esos hombres con cabeza de perro eran, en los textos de Heródoto y de Plinio el Viejo, eran comedores de hombres. Y entonces, cuando Colón se enfrenta a los primeros a los caribes, va a decir, ay, son como seres del paraíso. Pero en cuanto oponen resistencia, va a decir, ah, no, son antropófagos. ¿No? Esta es una imagen de antropófagos, ya no de la idea de Colón, sino que la idea de Colón va a ser repetida como un discurso, como una narrativa de tal importancia que la vamos a encontrar en un texto que nos va a dar nombre al continente, Mundus Novu de Américo Vespucci. Entonces, Américo Vespucci, esta es una imagen también donde despierta América, atrás están unos antropófagos, ¿sí? Y el libro va a ser tan famoso, bueno, va a ser muy famoso porque está escrito en latín, es para hombres cultos, no para mujeres, y además es un libro casi pornográfico. Entonces hay momentos en que dice, sí, las mujeres son tan salvajes que hacen picar el pene de los hombres con veneno de alguna serpiente para que ellos tengan una potencia sexual única. Y las mujeres son tan lascivas que se entregan a los cristianos sin decoro, ¿no? Por eso tuvo mucho éxito. El éxito de ese libro, de ese libelo casi pornográfico, nos puso nombre. Lo que debería de cuestionarnos la importancia de América en términos de imaginario. Bien, entonces, esa idea se va a repetir en los textos canónicos de la cultura occidental, ya sea en el ensayo Los caníbales de Montaigne o en La Tempestad, que es el gran, o sea, Shakespeare es el gran autor, casi marca registrada inglesa, ¿no? Entonces, voy a detenerme un poco en La Tempestad. La Tempestad hay tres grandes personajes: Próspero, que nos recuerda la idea de progreso; Calibán, que es feo, caníbal, salvaje, y que es un anagrama de caníbal. No les dije que caníbal es, con esta nueva moralidad de los monstruos medievales regenerados, la palabra caníbal es una palabra que se acuñó, es el primer neologismo de América, y se acuña porque Colón cree que estos territorios son del Gran Khan, es decir, en China, cree que estamos en China, y como son gente que es tan fea que parece cabeza de perro, entonces Khan, caníbal, caribe, se crea ese neologismo que suple la palabra antropófago. Ustedes no consideran casi la palabra antropófago, consideran más bien la palabra de caníbal. Entonces, vemos en el siglo XVIII una pintura de La Tempestad donde tenemos a Calibán de un lado, ¿sí? Que es anagrama de caníbal, que es feo, por supuesto, pero su cuerpo es útil. Entonces hay un momento en que Próspero le dice a su hija, no podemos deshacernos de él aunque sea feo, porque su cuerpo es útil. Un poco, lo que ha sido justamente América para el desarrollo económico de Europa. Y está Ariel, que es el mago que surte los deseos. La Tempestad, que deberían de leerla, pero supongo que no, entonces nada más les cuento una parte. El resultado es que gracias a la magia de Ariel y al cuerpo de Calibán, Próspero puede salir del exilio y ganarle a los otros europeos para recuperar sus tierras. Es una alegoría justamente de lo que es el colonialismo digamos, la transferencia de riqueza del continente americano hacia Europa. Como el capitalismo va a variar, la narrativa también tiene que variar. Entonces, para el siglo XIX, los europeos se expanden, ¿sí? Hacia Asia, Euroasia y Asia, y entonces la imagen de los caníbales ya no es suficiente e inventan la imagen de los lascivos orientales.
Entonces, así como se basaron en Aristóteles para decir que si eran caníbales y sodomitas, entonces el deber de los europeos era civilizarlos, así se van a basar en Aristóteles también, en un libro de la política, donde van a decir que existe, según Aristóteles, 4 formas de gobierno, pero los bárbaros solo conocen una, el despotismo. Un poco la narración que escuchamos hace ratito. Y entonces, el despotismo es de pueblos bárbaros, ¿no? Es de gente que no sabe comportarse como ciudadano y como ilustrado. Y el ejemplo arquetípico son los déspotas de Euroasia, porque se comportan con sus mujeres despóticamente como ellos, como hombres, se comportan con el gobierno. De hecho, hay una idea de que se feminizan. Hay textos que dicen que todas aquellas características del calor en Euroasia, la lascivia, la pereza, en realidad son características de las mujeres europeas. El déspota, en realidad, tiene característica de mujer, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con el Extremo Oriente, solo que el Extremo Oriente no va a ser déspota en el sentido de harem, sino va a ser déspota en el sentido de los opiaderos. Entonces, son gente con falta de voluntad y por lo mismo hay que conquistarlos y hay que civilizarlos. Este paradigma que vemos que está todo relacionado con la mujer, o sea, la caníbal es mujer primero y el déspota es alguien que se ha feminizado, ¿sí? Son el imaginario que sostiene el paradigma cultural actual al que llamamos Occidente. En el primer momento de colonialismo fue la expansión cristiana y en el segundo, y con su frontera Jerusalén. Incluso en México se va a repetir, ¿no? Jerusalén va a ser la Ciudad de México y los bárbaros van a ser los chichimecas. Va a haber incluso la orden del Teutle, ¿no? En un momento en el siglo XVI, porque se repite este canon hasta el infinito. Y en el siglo XIX, con el neocolonialismo de Francia e Inglaterra, se va a expandir hacia Asia y Oriente. Yo le llamo a esto el paradigma cultural de Occidente, que se expandió por lo menos en el siglo XIX ya de manera muy descarada con el modelo del Estado-Nación, que en realidad es un modelo cristiano secularizado. Entonces, cada vez que llega a cualquier lugar, ¿no? Dice hay que secularizarse, porque si tú no te secularizas, eres bárbaro, eres caníbal, no tienes progreso y además, algo peor aún, un poco como el grito de puto en el fútbol, te feminizas, ¿no? Bueno, es todo. Esta es mi exposición. Ahora sí, preguntas y respuestas.